nos dice más o menos una paciente que tiene esa característica y ella está pensando en endometriosis. Yo estoy de acuerdo con ella. ¿Y qué tú, con qué harías? ¿Qué pedirías para si es ese cuadro clínico? Bruno, ¿pagaste otra vez tu audio? No estaría seguro, doctor. Mm, ¿has entrado temprano o tarde, Bruno, a la clase? Bruno, confiesa. Temprano, doctor. Entonces estás quedado dormido, pues, Bruno. A ver, César Leicayo. César. ¿Se dan cuenta por qué Sí, doctor. no me gusta lo virtual? A ver, César, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, doctor. Ok, ahora sí te escucho, César. César, entonces, ¿qué solicitarías tú ante esta pacientita que viene pues con este dolor psíquico, molestoso, que le impide hacer sus actividades diarias, tiene dispareunia? Ok, entonces Alinson dice una posible diagnóstico presuntivo es la endometriosis. ¿Qué hacemos con la paciente? ¿Le mandamos a las operaciones? ¿Le pedimos análisis? ¿Qué hacemos con la paciente? Una eco transvaginal en primera medida, doctor. Ok, y en la ecografía transvaginal, ¿qué podemos encontrar, César? Más que nada hallazgos para descartar lo que es endometriosis. ¿Correcto? Sí, como que hallazgo, eso quiero ir un poquito más. Está bien hasta ahora, ¿no? Como que hallazgo, ¿no es cierto? Esta pregunta está en relación a lo que hemos hablado, pues, de los 4 pasos, ¿no es cierto? Porque te van a llegar a ti pacientitas, te van a llegar, doctor, mira, he tenido dolor y el doctor, la doctora Ellison me mandó una ecografía y acá le traigo la ecografía. Entonces, ¿qué cosa va a haber en la ecografía? Porque ustedes, como médicos, ¿no es cierto? No es que van a hacer la ecografía, pero sí van a tener que hacer lectura de las ecografías, ¿no es cierto? Poder interpretar en ese aspecto, ¿no? Si piden una ecografía simple, solamente te van a dar información del útero, del ovario, las trompas, y ahí podemos encontrar en esa, y del útero, obviamente, adenomiosis. Entonces va a haber un signo ecográfico en el cual puede haber, pues, un útero globuloso, ¿no es cierto?, aumentar el tamaño, puede haber, hipoecogénico, con signo de persiana, que no va a signos indirectos de una adenomiosis, ¿no es cierto? O va a haber, pues, datos ecográficos en el ovario de aumento de ello con el famoso en chocolate, que es en vidrio esmerilado, ¿correcto? Pero si vamos un poquito más, en la ecografía especializada de los 4 pasos, va a haber un signo de deslizamiento ausente, ¿no es cierto? Que nos está indicando indirectamente con esa evaluación ecográfica que está obliterada parcial, posiblemente parcialmente, por lo menos, ¿no? El saco de Douglas, ¿de acuerdo? Antes se pedía, por ejemplo, el CA-125, ¿no es cierto? ¿Ok? El CA-125, que es un análisis que se solicita muy en específica, puede aumentar incluso en apendicitis, puede aumentar incluso en el embarazo, también está aumentado en la endometriosis, pero su utilidad fundamentalmente está en el seguimiento de los cánceres de ovario, ¿no es cierto? Cuando sus valores van más arriba de 80 o de 100. Está bien, pues ya dentro de los análisis, pero en lo que le mencioné, de la guía de expertos en la actualidad no lo colocan como algo tan importante. Muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? Diga.
allá, se llama signo de deslizamiento. Es decir, se coloca, en la práctica, ¿qué se hace? Se coloca el traductor en la ecografía transvaginal y hacemos una evaluación bimanual, es decir, mientras que en vez de poner vaginal los dedos está el traductor, la otra mano ponemos en el abdomen de la paciente y hacemos la presión del traductor transvaginal en el fondo del saco y en la barriga sujetamos el útero y vemos cómo pues esta capa posterior se desplaza con el útero. Después se llama signo de deslizamiento, es decir, se desliza, si se desliza que se está libre, pues, ¿ok? Pero si hacemos eso y se mueve en bloque, quiere decir que no está fijo, el signo de deslizamiento, por lo tanto, negativo. ¿Se entendió? Doctor, ¿podría volver a explicarnos cómo es el tratamiento de primera línea, por favor? Sí, en el primera línea básicamente manejamos sintomáticamente uno el dolor con AINES y dos vamos a la primera línea que es los anticonceptivos orales combinados, ¿correcto? Con dosis lo más bajo posible de estrógenos y un gestágeno que tenga acción androgénica fundamentalmente, antiandrogénica, perdón, ¿ok? O progestágenos en cualquier de la vía de administración. Puede ser hasta la medroxiprogesterona cada 3 meses en inyectable, puede ser la medroxiprogesterona de 10 a 40 miligramos vía oral diaria, ¿no es cierto? ¿Ok? O puede ser inclusive el progestágeno en los famosos dihormonales. Entonces, el bagaje posible de tratamiento es el tratamiento de primera línea en las pacientes que sospechamos y hacemos el diagnóstico clínico presuntivo de endometriosis. ¿Está claro? En cuanto a anticonceptivos orales, se recomienda dar el esquema continuo. Cuando se hace básicamente los ciclos de uso de anticonceptivos orales son cíclicos, es decir, usa 21 días, descansa una semana, ¿no es cierto? Hay mejor respuesta cuando es continuo, es decir, no hay etapa de descanso. Termina un medicamento activo, ¿no es cierto? Una pastilla activa y empieza la siguiente. Ese es el tratamiento de primera línea, alumno. No vi quién preguntó, pero a eso es la primera línea de acción. ¿Correcto? Doctor, disculpe, respecto a la segunda línea de tratamiento, usted mencionó que había, bueno, de los NRH, ¿cuál eran con los que tenían mayor, Acción digamos, terapéutica. sí, Sí, ¿cuáles serían, doctor? los agonistas, de los análogos hay los agonistas y los antagonistas de la GNRH. Los dos son útiles, ¿ya? Los dos funcionan, ¿ok? La única diferencia en relación, si te hacen una pregunta en relación a ello, es que los antagonistas de la GNRH tienen una acción más inmediata. De su uso, inmediatamente inhibe la producción de la GNRH, justamente, y con ello, obviamente, inhibe el ovario y con ello van a disminuir la producción de estrógeno, ¿cierto? Inmediatamente. Los análogos van a hacer eso también, pero en los primeros días primero van a aumentar porque son análogos. La GNRH va a liberar por una FSH-LH en un inicio y a través de un feedback negativo inmediatamente va a producir ausencia de la producción esto, ¿no es cierto? Ambos van a producir cuadros de climaterio artificial, ambos. Ambos van a hacer, dentro de sus efectos secundarios, van a producir pues una disminución de la densidad ósea en las pacientitas, ¿correcto? Eso hay que tener en cuenta, empezar con un control de densimetría ósea y ver cómo está respondiendo para ver cómo se hace el manejo con respecto a ello. Eso en relación a los análogos de la GNRH. Doctor, disculpe, ¿cuál sería el tratamiento de elección para esta enfermedad en pacientes que tienen esta enfermedad de moderada grave y que quieran conservar su fertilidad? Claro, si quiere conservar en la fertilidad, puedes ver esas dos opciones como has mencionado, ¿no? En conservar la fertilidad, pues, quiere ser que quieren embarazarse ya o en el futuro quieren embarazarse, ¿no es cierto? Si ya quieren embarazarse inmediatamente, ¿ok? Si luego de un periodo corto, pues esto va a depender porque hay varias variables a analizar para esa respuesta, la edad de la paciente, tratamientos previos en reproducción de tratamiento de la infertilidad, etcétera, ¿no es cierto?
cómo está su reserva ovárica, etcétera, etcétera. Tienes que tener otras informaciones adicionales para dar un tratamiento inclusive de inducción de la ovulación, porque en la inducción de la ovulación usamos el letrozol, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ok? Que es inhibidor de la aromatasa y es parte del tratamiento, como hemos mencionado. Es decir, podría utilizarle en pacientes que tienen infertilidad y quieren ya embarazarse, ¿ok? Para poderlo embarazar o ir de frente, de acuerdo a estas variables que he mencionado, a una terapia de reemplazo asistida, sin cirugía previa. Sin cirugía previa. ¿Ok? Si fracasa en 1 o 2 intentos, se tendría que hacer como en el esquema que hemos mencionado, primero, luego de un tratamiento, ¿ok? Hacer la cirugía, ¿sí? Y pasar inmediatamente en la terapia de reproducción asistida. Eso básicamente es en el tratamiento en mujeres que todavía desean conservar la maternidad, ¿no es cierto? Su fertilidad. Doctor, buenos días. Disculpe, tomándolo desde un caso personal, a mí me diagnosticaron lo que era endometriosis, pero solamente lo hicieron con una ecografía pélvica. Pero según lo que usted había mencionado, creo que eso no vendría a ser lo suficiente. ¿Cree usted que podría repetir lo que eran, cómo es el diagnóstico de la endometriosis y cuáles vendrían a ser los exámenes de rutina que se hace para poder dar el diagnóstico? Claro, el 80% del diagnóstico es clínico. Es la historia, como tu compañera Alison ya lo dijo adecuadamente, ¿no es cierto? Cómo son tus dismenorreas, si hay dispareunia, todos estos síntomas que hemos visto que al entorno de la endometriosis existe, problemas urinarios, ¿no es cierto? Digestivos, ¿ok? Inclusive en el área neurológica. Con eso uno puede y debe empezar un tratamiento. Si utilizamos un método auxiliar, está en primera línea la ecografía, y si esto es insuficiente, después podría ser la resonancia magnética, ¿de acuerdo? Pero la resonancia magnética, como también mencionamos en la exposición, más lo dejamos cuando ya va a haber una intervención quirúrgica, porque va a dar al cirujano la pauta necesaria que tan comprometido están los tejidos pélvicos y los compartimentos anterior y posterior para que se intente en una sola cirugía hacer las reparaciones necesarias y contar con las personas adecuadas para la intervención. Así Claro, es. doctor, pero ¿la ecografía de elección sería la transvaginal o sería suficiente con la ecografía pélvica? La vaginal es mucho más, y, por ejemplo, en niñas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Cuando se habla de endometriosis, en niñas, por ejemplo, en la cual todavía no hay posibilidad, no tiene actividad sexual, se recomienda la ecografía transrectal, como hemos mencionado también. Por lo tanto, las ecografías endocavitarias es de primera elección que la ecografía pélvica, que da mínimo estudio o datos, sobre todo en endometriosis, ¿eh? Así es. Doctor, ¿qué tal? Disculpe, también tenía una pregunta. Dime, Irene. Ya, en una paciente, por ejemplo, que tenga un endometrioma, bueno, relativamente grande, ¿no? Más de 6 centímetros aproximadamente. En ese Unilateral, bilateral. No, unilateral, Ya. ováricos, ¿no? En Sí. ese caso, el tratamiento sí sería quirúrgico, ¿cierto? O sea, no habría manera de que fuera solo médico. Depende de la sintomatología y de lo que desee. Es decir, depende de la edad también, ¿no es cierto? Porque ya hemos mencionado, por ejemplo, en la última diapositiva, ¿sí? ¿Te acuerdas, Irene? Mencionamos que endometrioma y personas de mayor edad hay que vigilar bien, ¿no es cierto? Ahí sí utilizamos el C125 porque está un poco aumentado el riesgo de cáncer ovárico cuando hay endometrioma, ¿no es cierto? Pero si es para una mujer que quiere embarazarse, tiene endometrioma, ¿ok? La recomendación actual es primero hacer la terapia de servicio de reproducción humana antes de cirugía, ¿sí? Pero si vemos solamente no va a desaparecer, obviamente. Con el tratamiento podría disminuir, pero no desaparece. No desaparece. Puede continuar sin sintomatología si el problema básicamente es dolor, o tendría que ir a cirugía para la extirpación, pero ya no como tratamiento del dolor fundamentalmente, sino
como una masa en la cual se quiere retirar. Claro, Así claro. es. Antes, Listo, por ejemplo, el punto de corte para poder hacer terapia de reproducción asistida en pacientes con endometrioma, esos tumores de chocolate en el ovario, era de 3 a 4 centímetros. Si tenía 3, algunos 4 centímetros, ¿no? Hasta máximo, menor o menor de ello, se hacía terapia de reproducción asistida, y si era más de 4, se prefería operar antes de iniciar una terapia de reproducción asistida. Eso en la actualidad ya no es vigente. Si tiene 6 centímetros, como lo que tú mencionas, y desea un tratamiento de infertilidad, según la guía, podría empezar tratamiento sin necesidad de operación previa. Ya, doctor, listo. Muchas gracias. Correcto. Doctor, otra pregunta más respecto a la terapia hormonal combinada, la terapia con anticonceptivos combinados, ¿no? Correcto. ¿Cuál sería la composición más recomendable o dependiendo de primera, segunda generación, con todos los fármacos que hay? No, sí. La primera, los programas últimos son las de mejor indicación. Dentro de ellos el Dienogestel, ¿no? El Gestodeno también. Son progestágenos de tercera, cuarta generación, lo más indicado, que tienen una mejor respuesta. Hay otro que es pero que no tenemos mucho, que hay muchos trabajos en la cual también se han visto que están haciendo muy buenos resultados, aparte del Dienogest, es la dihidrogesterona. Dihidrogesterona se llama. Va muy, muy bien, que inclusive no tiene inhibición de la anovulación, es decir, da el tratamiento deseado y no inhibe la ovulación en pacientes pues que desearían no perder esta anovulación, ¿no? Así es, Kelly creo que fue la que preguntó. Muy bien, muchachos, no se vaya a molestar el doctor que ya va a entrar seguro. Dime, Nara. Sí, sobre la ecografía, bueno, más que nada mi pregunta lleva a los signos más sensibles en la ecografía, ¿no? Porque usted mencionó lo que es el signo del deslizamiento, pero ¿qué otros signos podrían ser más sensibles en los que, digamos, más podríamos encontrar en la eco para evitar en sí, o cuáles son los que evitarían más los falsos negativos, ¿no? Y pues, ¿cuáles serían los menos sensibles que nos harían tal vez recurrir más a una resonancia magnética? En los signos ecográficos, los más sensibles es los de endometrioma, ¿de acuerdo? La sensibilidad a la ecopresión de los ovarios, ¿correcto? O su no movimiento de los ovarios, porque los ovarios, como les mencioné, son órganos móviles dentro de la pelvis. La ausencia del signo de deslizamiento en la evaluación del fondo de saco de Douglas, ¿ok? Y pues lo que es un poco que hay que tener más entrenamiento es la evaluación de los comportamientos anterior y posterior para ver los tabiques y sobre todo el tabique recto vaginal con el recto, ¿correcto? Para poder que no se nos escape el diagnóstico de endometriosis infiltrada profunda. Gracias, doctor. Alumnos, muchachos, un gusto haber escuchado. Estamos en la Universidad San Bartolomé, ante cualquier inquietud, siempre presto a colaborar en lo que podamos. Que tengan un buen fin de semana y supongo que ya estará el profesor de la siguiente clase esperándole para continuar la teoría de ginecología. Y suerte en el examen la próxima semana. Muy buenos días. Gracias, doctor. Buenos días. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.